¿A qué nos referimos con validación de domicilios? Supongamos que tengo una plataforma donde se le consulta al usuario datos básicos sobre el domicilio. Esto podrían ser calle, altura, localidad, provincia. Es decir, los datos que estamos todos más que acostumbrados a llenar en cualquier solicitud, como la que se ve en la imagen. Y supongamos también que puedo acceder a registros de ubicación de la persona. Es decir, que puedo tener alguno de los puntos por donde se estuvo moviendo a lo largo del día. Entonces, dado esto, con validación de domicilios, nos referimos al proceso mediante el cual, usando estos registros, podemos asegurar, eh, podemos validar o verificar los datos que ingresó la persona sean realmente correctos y, por ejemplo, viva donde dice vivir o trabaje donde declara trabajar. Entonces, un poco más formal, para cada usuario tengo un conjunto de domicilios que quiero validar. Estos están georreferenciados. Es muy simple el proceso mediante el cual, dado una dirección, puedo obtener su latitud y longitud asociada. Hay bastantes servicios que se pueden utilizar, algunos gratuitos que son muy simples. Entonces, mi conjunto de domicilios los tengo con un formato latitud-longitud. También tengo un conjunto de registros de ubicación. Estos se pueden obtener, por ejemplo, del dispositivo móvil que usa el usuario. Esto obviamente siempre consultando al mismo antes de tomar esta información. Cada uno de estos registros tiene 3 elementos: una latitud, una longitud y una marca de tiempo, digamos la hora en la que fue tomada esa ubicación. Finalmente, lo que espero de este proceso, la salida esperada, es un valor por cada uno de los domicilios que declara el usuario, que me indique si fue posible validar este domicilio o no. Esto podría ser un true, un 1, un sí, el domicilio fue validado, y obviamente en caso de que no se dé este valor, asumimos que no fue posible validar el domicilio con los registros de ubicación que tengo de esta persona. Un pequeño ejemplo de cómo sería esto, cada uno de los iconos de las personas que se ven en la imagen representa uno de los registros de ubicación. Significa que al momento en que se registró, la persona estaba aproximadamente en ese lugar geográfico, y los iconos con la casita en verde, que justo no se ve bien, la tapan las personitas, y con el portafolio en rojo, representan la ubicación de 2 domicilios declarados por el usuario. En este caso, el domicilio laboral, el del maletín, y el del domicilio de vivienda, el de la casita. Estos son justamente los domicilios que busco validar. Y bueno, hasta ahora vi la parte más importante, que es cómo a partir de los registros que tengo para cada usuario, puedo decir si un domicilio se considera válido. Acá es donde entra en cuestión la otra parte importante del título, que es la parte técnica de clustering. Y la idea es la siguiente. Vamos a agrupar los registros de ubicación, es decir, vamos a hacer un clustering sobre los datos. La forma en la que vamos a hacer estos grupos la dejo un poquitito para adelante. Y voy a suponer que estos grupos o clúster que voy a formar representan las actividades más significativas del usuario, las actividades más representativas durante el día. No me va a importar por ahora qué actividad es la que se corresponde con cada grupo, solo que es algo donde el usuario va a estar pasando una gran cantidad de tiempo. Dado estos clústeres, consideramos válido un domicilio declarado por el usuario si el punto georreferenciado asociado a o sea, si la latitud, longitud que tengo asociado a este domicilio, se encuentra dentro de uno de estos clústeres. Yo formo clústeres con los registros de ubicaciones que tengo, y si los domicilios que declara la persona, la georreferencia de estos domicilios, cae adentro de uno de estos clústeres, digo que está validado. Bueno, entonces dijimos que para validar necesito tener clúster de registro de ubicaciones y que estos grupos se forman bajo distintos criterios. Lo que nos queda pendiente es explicar estos criterios, es decir, cómo generamos o construimos los clústeres. Para esto fue que definimos 3 enfoques, 3 criterios en los que nos basamos para decidir si 2 registros forman parte de un mismo grupo o no.
Y cada uno de estos enfoques tiene asociados supuestos que se hacen sobre los registros de ubicación, y esto nos lleva en cada uno de ellos a utilizar un método de clustering diferente. ¿Sí? Según los supuestos que voy a hacer sobre los datos, el método de clustering que voy a utilizar. A continuación, lo que nos queda es, voy a presentar cada uno de estos enfoques, vamos a explicar un poquito en qué consiste cada uno, cuál es el algoritmo de clúster asociado, un pequeño análisis de por qué una vez definido y utilizado este método, se decidió probar con otro, y finalmente hicimos como unos experimentos para comparar y demostrar un poco de manera empírica el poder de validación, digamos, de cada uno de estos métodos. Bueno, arrancamos con el primero de los enfoques. Acá lo que suponemos es que hay dos categorías de actividades, la asociada al domicilio de vivienda y la asociada al domicilio laboral. Es decir, puede que la persona haga muchas otras cosas, pero tendría que estar muy marcada cuáles de estas se asocian al domicilio de vivienda y cuáles al domicilio laboral. Entonces así, toda otra actividad que realice se va a poder asociar a una de estas dos. La gran suposición que hacemos acá es que más allá de que está haciendo algo que no esté, de que no esté haciendo algo estrictamente en la casa, lo va a hacer en las inmediaciones. Por ejemplo, ir al supermercado. Yo voy a suponer que se espera, voy a suponer y espero que la persona que vaya, que asista al supermercado va a ir a uno que está cerca de los lugares donde se mueve, usualmente, y estos serían el de vivienda o el de trabajo. De la misma manera, para lo laboral, puede que haya actividades que voy a asociar al laboral más allá de que no sea estrictamente en el lugar de trabajo. Pueden ser actividades que hizo en la cercanía. Pero siendo que estas, voy a considerar que siendo que pasa mucho más tiempo en el trabajo y en la casa, todas las actividades las podría como asociar a una de estas dos actividades. Pensando en el clustering, es decir, estas suposiciones que planteé antes, se traducen en decir que esperamos como resultado de este proceso un número fijo de clusters. Como dijimos que consideramos solo dos actividades lo suficientemente importantes, este número fijo es 2, pero eso va a depender de la cantidad de validaciones que quiera, realizar sobre el usuario. Si un usuario me va a declarar cuatro domicilios, yo voy a tratar de hacer, voy a generar 4 clústeres. Como dijimos también que cualquier otro movimiento de la persona se puede considerar parte de estos dos, esto se traduce en que todo registro debe pertenecer a alguno de estos dos clústeres. Entonces estamos ante una partición del registro de ubicaciones, es decir, la intersección de los clústeres va a ser nula y la unión va a ser igual a todo mi conjunto de registros. En este caso, por lo que enunciamos antes, elegimos uno de los algoritmos más famosos y sencillos para el clustering de esta forma, que es K-means. Y la función objetivo que voy a tener dentro de este algoritmo en mi dominio va a ser la suma de la distancia cuadrática entre cada registro y el centroide del clúster. En un principio hicimos esto y al toque nos encontramos con la realidad. No es tan simple la vida de una persona como para poder dividir todos sus movimientos diarios en dos categorías. Por lo menos nos encontramos con que habíamos planteado un enfoque muy poco realista. Además, el pensar, como obviamente de antemano no conocemos una cantidad significativa de actividades a llevar a cabo por una persona, este enfoque es muy difícil de adaptar. Además, el pensar en particionado ya nos condiciona mucho porque exige que todo registro de ubicación, o sea, cada puntito que yo tomé de una persona, pertenezca a una categoría. Y puede que no lo sea, puede que sea ruido, entonces necesito algo un poquito más flexible. Estaría necesitando
algún enfoque que me dé esta posibilidad. Tenemos también que el uso de Camins no es del todo apropiado para el dominio que estamos trabajando. Por la función objetivo que usa, terminamos minimizando la varianza y no una distancia entre puntos georreferenciados como la que necesitamos. Y esto puede generar como cierta distorsión en cálculos. La mayor distorsión se da en puntos alejados del ecuador. Por último, Camins también tiene la debilidad de que no permite manejar conjuntos de datos no convexos. Entonces, como dijimos antes, no se termina de adaptar al dominio de datos que estoy utilizando. Eso nos lleva a un segundo enfoque. Esto es, bueno, todos estos puntos que como describí en la slide anterior, nos llevan a replantearnos un poco las cosas y buscar la forma de incorporar estas debilidades de nuestro modelo. O sea, lo que queremos es no queremos dar de antemano la cantidad de clúster a formar, y queremos dar la posibilidad de que haya puntos que se puedan considerar ruido. Le quiero dar la posibilidad a un punto de ser considerado ruido. Entonces, esto se traduce en un enfoque mucho más flexible. Para empezar, no tenemos que conocer ni fijar el número de actividades significativas. Y segundo, puede haber puntos que no se corresponden a ninguna actividad de las que consideremos significativas. Esto lo podemos pensar como puntos que tal vez se registran en el viaje entre dos de las actividades que vamos a considerar significativas de la persona. Por último, vamos a optar por un método para agrupar que nos permita trabajar todo tipo de forma de clúster y no nos vamos a condicionar, por ejemplo, como era con Camins, a clústeres convexos. Entonces ahora cambiamos, basándonos en esto que dijimos antes, de lo que esperamos en este segundo enfoque, nos basamos en un método de clustering basado en densidad. Elegimos el algoritmo de DBSCAN en un principio, que está pensado justamente para trabajar con puntos espaciales y en aplicaciones con ruido. El algoritmo nos permite indicar la forma que consideramos deberían tener los clústeres, que queremos que tengan los clústeres, y esto se puede hacer con dos parámetros. El primero lo que me va a indicar es la máxima distancia que pueda haber entre dos de los registros de ubicación que tengo de una misma persona, como para que formen parte de un mismo clúster. Y el segundo, la mínima cantidad de registros que debe tener un clúster para ser considerado como tal. Entonces, de cierta manera, la densidad de cada punto se calcula contando el número, incluido que es de puntos que se encuentran a una distancia menor que epsilon del punto, donde epsilon dijimos era esta máxima distancia, y la distancia que puede haber entre dos registros. Bueno, ¿qué podemos decir de este enfoque? Otra vez nos encontramos con que estamos haciendo algo un poco realista, que es, en estos casos, lo que terminamos suponiendo es que todos los clústeres de todos los usuarios presentan densidades similares. Lo cual, obviamente, es fuertísimo querer decir algo así. Es como que estamos diciendo que todas las personas se mueven de la misma manera, y no solo eso. Cuando decimos que todos los clústeres presentan densidades similares, estamos también diciendo que todas las actividades que desarrolla una persona las desarrolla espacialmente de la misma forma. Lo cual, si uno se pone a pensar en su día a día, no refleja para nada la realidad. Esto, si pensamos en el algoritmo en sí, se da porque estamos seteando de antemano para todos los clústeres de todos los usuarios una distancia máxima que puede existir entre dos
puntos de sus registros para ser considerados de un mismo, para agruparlos juntos. Es como que estamos definiendo de antemano qué tanto se van a poder mover todas las personas para desarrollar todas sus actividades. Esto que encontramos como una gran debilidad nos lleva al tercer enfoque. Acá lo que buscamos, bueno, como dijimos, es permitir clústeres de diferentes densidades. Para esto usamos el algoritmo de Clustering Optics, que no requiere de ningún parámetro de mi estilo del epsilon de DBSCAN para indicar la densidad. Se puede indicar una especie de radio máximo, pero solamente si quiero reducir la complejidad al momento de correr el algoritmo, no es estrictamente necesario. Y en nuestro caso, como los datos a analizar no son lo suficientemente grandes, no vemos la necesidad de hacerlo. La salida de este algoritmo no son clustering, no son clusters dados de forma explícita, como a lo mejor la salida de Camins o de Descan, sino que devuelven un orden de los puntos, en este caso de los registros, anotando la distancia del punto más cercano. A partir de esa secuencia que se devuelve, se arma como un diagrama de alcanzabilidad, y a partir de este es que se arman los clústeres en los que estamos interesados. Bueno, un pequeño análisis sobre este enfoque. Tenemos un lado positivo, que es que nos permite obtener clúster con diversas densidades y con una configuración inicial más simple. Solo tenemos más simple que DBSCAN, solo tenemos que decir la cantidad mínima de registros que considero suficiente como para decir que se trata de un clúster. Y el enfoque negativo es que necesita de cierto proceso sobre la salida para obtener los clústeres. Un poquito de lo que estuve contando en la slide anterior. Bueno, llegamos a los experimentos. La idea es evaluar, la idea era evaluar, al momento de plantear estos experimentos, era evaluar la complejidad y el tiempo de ejecución de cada uno de los métodos que presentamos. Para eso agarramos 132 usuarios, totalmente al azar, y vamos a suponer ahora para estos experimentos que cada usuario tiene un solo domicilio a validar. Agrupamos estos usuarios en 3 categorías según el cardinal de su conjunto de registros de ubicación, y aplicamos los 3 métodos sobre ellos. ¿Por qué hicimos esto de agrupar según la cantidad de registros de ubicación? Era un poquito la idea de evaluar los tiempos de ejecución. Como la verdad fueron poco significativos, no los agregamos a la tabla que presentamos, pero vamos a seguir algo en la próxima slide. Entonces, como podemos ver, el primer enfoque en el que pensamos que podíamos dividir todos los registros en solo 2 grupos, sin que haya puntos que se puedan considerar ruidos, no da muy buenos resultados. En el mejor de los casos llega a un 60% de... No, sí, casi no llega a un 60% de... Ese número no está bien, pero bueno, llega... en el mejor de los casos llega a un 85% de efectividad. Ya cuando cambiamos a los métodos basados en densidad, cambian mucho los números, llegando a que en el peor de los casos, usando DBSCAN, tenemos un 74% de domicilios validados, o sea, de usuarios validados, en el peor de los casos, y 91 en el mejor. Lo cual es un número muy bueno. Usando Optics, tenemos números similares, aunque no tan buenos. Ahora en la próxima slide vamos a ver un poco más en detalle. Sobre los tiempos de validación, en los 2 primeros enfoques es totalmente despreciable, sin importar el número de registro de clustering, de registros a clusterizar, solo toma segundos.
En el tercer caso, usando Optic, recién en la última categoría, cuando se manejan usuarios que tienen más de 400 registros asociados, los tiempos de ejecución suben y pueden llegar hasta 2 minutos en el peor de los casos, que es cuando analizamos aproximadamente usuarios con 3.000 registros de ubicación. Em, Generalmente en un promedio anda en 1 minuto y en esta última categoría. Y bueno, ahora sobre la cantidad de validaciones que obtenemos, más o menos como dijimos antes, pero ahora consolidando sin pensar en categorías, el primer enfoque solo es capaz de validar un 53% de los usuarios, mientras que el segundo y el tercero un 87 y un 75 respectivamente. Entonces, tenemos que, bueno, como conclusiones que podría tomar, tenemos que el segundo enfoque es el que mejor métricas presenta. Llega a verificar 116 de los 32, de los 132 usuarios sobre los que realizamos los experimentos. Ahora, más allá de esto, por la naturaleza de los datos con los que trabajamos, que fue un poco todo lo que estuvimos hablando en esta presentación, estamos seguros, estamos convencidos que si trabajamos un poquito más los diagramas que nos devuelve Optics y aplicando algunos de los algoritmos para el análisis que estuvimos hablando antes, podemos mejorar bastante este enfoque y lo suficiente como para superar al segundo. Bueno, como trabajo a futuro, ese a lo mejor es el primer punto. También tenemos pendiente hacer una evaluación de los clústeres generados, no solamente para ver si valida o no, sino también incorporar alguna métrica para medir básicamente la homogeneidad y separación de los clústeres. Tenemos pendiente también probar HDBSCAN como alternativa de scan, el cual relaja el supuesto de densidad homogénea, que es a lo mejor el punto débil que encontramos en este enfoque. Y también usar la marca de tiempo que tenemos asociada a cada registro de ubicación para hacer alguna inferencia un poco más inteligente de los clústeres que generamos. O sea, nosotros por cada registro de ubicación tenemos una hora en la que fue tomada y a lo mejor se podría hacer algo con eso. Gracias por darnos la oportunidad de presentar este trabajo